Buenos días, hoy es martes 7 de julio y hoy la liturgia nos da el complemento exacto de lo que vimos ayer. Ayer, Oseas nos mostró el amor de Dios que seduce, que lleva al desierto, que habla al corazón, la ternura del Dios que no abandona aunque su pueblo lo abandone. Hoy Oseas nos muestra lo que produce el alejamiento de ese amor. Y lo dice con una frase que se convirtió en una de las más conocidas de todo el Antiguo Testamento. Siembran viento y cosecharán torbellino. Vamos a las lecturas. Primera lectura del libro del profeta Oseas, capítulo 8. Esto dice el Señor: establecieron reyes, pero no con mi permiso. Pusieron jefes, pero sin que yo lo supiera. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su propia ruina. Tira tu becerro, Samaria. Mi enojo se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo van a ser incapaces de alcanzar la inocencia en Israel? Un artesano lo hizo. No es ningún dios. El becerro de Samaria va a quedar hecho pedazos. Cuando siembran viento, cosechan torbellino. El tallo que no forma espiga no puede dar harina, y aunque la diera, se la tragarían los extranjeros. Efraín construyó muchos altares para expiar el pecado, pero esos altares se convirtieron en ocasión de pecado. Aunque yo le escribo mis muchas leyes, las tratan como si fueran cosa de extraños. Aunque ofrecen sacrificios y comen carne, el Señor no se complace en ellos. Todavía recuerda su culpa y va a castigar sus pecados. Tendrán que volver a Egipto. Palabra de Dios. Salmo 114. La casa de Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Todo lo que quiere lo hace. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de las manos humanas. La casa de Israel confía en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. La casa de Israel confía en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no caminan. Sus hacedores van a ser como ellos y también todos los que confían en ellos. La casa de Israel confía en el Señor. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Mientras salían, le llevaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. Cuando echó al demonio, el mudo empezó a hablar. La gente quedó asombrada y decían: nunca se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, le dio lástima de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como abejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande trabajadores a cosechar. Palabra del Señor. Pon atención a la frase central de la primera lectura, la más famosa, la que resumió toda la teología profética de Oseas en 7 palabras. Cuando siembran viento, cosechan torbellino. Para entender el peso de esa imagen desde la raíz judía, necesitan ver qué estaba haciendo Israel en ese momento. Israel construyó altares, muchos. El texto dice que Efraín construyó muchos altares para expiar el pecado. Eso suena bien. Altares son lugares de culto, de oración, de ofrendas a Dios. Pero hay un problema fundamental. Israel multiplicaba los altares mientras al mismo tiempo construía ídolos con plata y oro. Establecía reyes sin consultar a Dios. Hacía alianzas con las naciones vecinas en lugar de confiar en la protección de Dios. Adoptaba las prácticas religiosas de los pueblos de alrededor. Y los altares que construía para expiar esos pecados se convertían ellos mismos en ocasión de pecado,
porque la religiosidad externa sin alineación interior no limpia, complica. Y Oseas dice, ese es el viento que están sembrando, ritual sin relación, altar sin alianza, ofrenda sin conversión. Y lo que se cosecha cuando se siembra viento es torbellino, no como castigo arbitrario, como consecuencia natural. El viento no produce fruto, el tallo que no forma espiga no puede dar harina. La desconexión de la fuente produce vacío, no cosecha. Y quiero detenerme en la imagen del tallo sin espiga, porque me parece la descripción más precisa del vaciamiento equivocado que existe. Un tallo puede crecer, puede verse verde y saludable por fuera, puede ocupar espacio, puede tener raíces, puede recibir agua y sol, y no producir espiga. El tallo sin espiga no es un tallo muerto, es un tallo que usa todos sus recursos para crecer hacia afuera, sin producir lo que debería producir hacia adentro. Y eso es exactamente lo que Oseas describe en Israel, un pueblo que tenía mucha actividad religiosa, muchos altares, muchos rituales, muchos sacrificios, mucho tallo y sin espiga, sin el fruto que se suponía que debía de producir toda esa actividad. ¿Por qué? Porque la energía estaba puesta en la apariencia del tallo y no en la conexión con la fuente que produce la espiga. La lógica del reino dice, no importa cuánto tallo tengas, lo que importa es si estás conectado a la fuente que produce la espiga. Y eso aplica a la vida espiritual y también a la vida cotidiana de maneras muy concretas. Hay personas que trabajan muchísimo, que tienen mucha actividad, mucho movimiento, mucho tallo, y al final del año, cuando miran lo que produjeron, hay algo que no cierra. El esfuerzo no se tradujo en fruto, el trabajo no se convirtió en resultado, la actividad no generó lo que debía de haber generado. Y la respuesta automática es trabajar más horas, más esfuerzo, más tallo. Pero Oseas hoy dice algo diferente. A veces el problema no es la cantidad de tallo, es de dónde viene la energía del tallo. Cuando la energía viene del miedo al fracaso, se produce tallo, mucho, pero el miedo no produce espiga, produce más miedo. Cuando la energía viene de la necesidad de aprobación, se produce tallo, visible, presentable, pero la necesidad de aprobación no produce fruto genuino, produce más necesidad de aprobación. Cuando la energía viene de la desconexión de Dios, de las propias fuerzas en la fuente, se produce tallo. Puede crecer mucho, pero no tiene la savia que protege la espiga. Siembran viento y cosechan torbellino, no porque Dios castigue el esfuerzo, sino porque el viento no tiene la sustancia para producir fruto. Y ahora el Evangelio, y hay algo que quiero que noten antes de llegar a la frase que todos conocen. El texto dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, todas, no las importantes, no las que valían la pena desde una estrategia de visibilidad, todas. Y en cada lugar hacía lo mismo. Enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena noticia del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. No algunas, todas. Y después viene algo que es la raíz judía más importante de todo el pasaje. Al ver a las multitudes, le dio lástima de ellas. Esa palabra griega, splanchnizomai, que ya vimos antes, la conmoción de las entrañas, lo que sientes cuando algo te toca tan profundamente que no puedes quedar igual, y describe las multitudes con dos palabras que en el original griego son extraordinariamente precisas. Extenuadas, que significa literalmente tiradas, descuidadas, como algo que alguien dejó caer y no recogió, como ovejas que alguien soltó y no lo volvió por ellas, y abandonadas, que significa arrojadas, como basura que se tira, como algo de lo que alguien se deshizo. Esas palabras describen a las personas
que alguien que debería haberlas cuidado no las cuidó, pastores que no pastoreaban, líderes que no lideraban, maestros que enseñaban ritualismo sin vida, el tallo sin espiga de la primera lectura, la actividad religiosa que no llegaba al corazón de la gente. Y la respuesta de Jesús ante esa multitud, extenuada y abandonada, es exactamente la que vimos en la semana anterior con el Evangelio del domingo pasado. No actúo primero, ora primero. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande trabajadores a cosechar. Pon atención a la lógica. Hay una necesidad enorme. Hay multitudes que están como ovejas sin pastor. Hay trabajo urgente por hacer. Y Jesús dice, antes de actuar, pidan. Pidan al dueño de la cosecha. Y eso es el vaciamiento aplicado a la misión. El reconocimiento de que los trabajadores que se necesitan no los produces tú, los manda el dueño de la cosecha. Y tu papel es pedirlos. El que actúa sin pedir, siembra viento. El que pide primero y actúa desde la respuesta, siembra en la dirección correcta. Y hay algo más en el Evangelio de hoy que conecta con la lógica del reino, de manera que me parece el regalo de este martes. La cosecha es abundante. Pon atención a esas palabras en el contexto de lo que Jesús acaba de ver. Multitudes extenuadas, abandonadas, sin pastor, en una situación que desde afuera parece más un problema desbordante que una cosecha lista para ser recogida. Y Jesús mira eso y dice, la cosecha es abundante. El que siembra desde Dios y actúa desde Dios ve la realidad diferente. Lo que para la mirada humana parece problema desbordante, para la mirada del reino es cosecha abundante, esperando trabajadores. Esta es la inversión fundamental que produce la certeza en Dios. No te cambia la realidad, te cambia los ojos con lo que la ves. Y desde esos ojos, lo que parecía torbellino puede verse como campo listo para la siembra. Y lo que parecía abandono puede verse como una cosecha que está esperando al dueño que la envió. La lógica del reino no niega la dificultad, la transforma en potencial. Y el salmo de hoy cierra con algo que es el complemento perfecto de Oseas. Los ídolos tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Y sus hacedores van a ser como ellos. Esa última frase es la más importante de todo el salmo. Los que fabrican ídolos terminan pareciéndose a ellos. Los que ponen su confianza en algo mudo terminan sin voz. El que pone su confianza en algo ciego termina sin visión. El que pone su confianza en algo sordo termina sin la capacidad de escuchar. El viento que siembras determina el torbellino que cosechas, pero también al revés. El campo que siembras determina la cosecha que recibes. Y la última línea del Salmo lo dice: la casa de Israel confía en el Señor, no en los ídolos, no en los reyes que establecieron sin consultar a Dios, no en las alianzas con las naciones vecinas, en el Señor. Y esa confianza produce exactamente lo contrario del torbellino. Produce la cosecha abundante que Jesús ve cuando mira a las multitudes. La certeza en Dios no siembra viento, siembra en tierra que produce 100 por uno. Y quiero cerrar con algo práctico que conecta todo. Hay una pregunta que vale la pena hacerse hoy, no como análisis, como examen honesto. ¿Qué estoy sembrando? No en términos abstractos, en términos concretos. ¿Estoy sembrando tiempo y energía en cosas que me conectan con la fuente o en cosas que me alejan de ella? ¿Estoy sembrando desde el miedo o desde la certeza? ¿Estoy sembrando desde mis propias fuerzas agotadas o desde el descanso que produce el yugo de Cristo? ¿Estoy sembrando en el ídolo de lo que puedo controlar o en la confianza en el dueño de la cosecha? Oseas dice que lo que se siembra determina lo que se cosecha, no como amenaza,
como descripción de cómo funciona la realidad. Y la buena noticia es que siembras en cada decisión pequeña, no solo en las grandes, en cómo comienzas el día, en si oras o no oras, en si consultas a Dios antes de actuar o solo después de haber agotado las opciones propias. Cada una de esas semillas pequeñas produce algo, viento o espiga, torbellino o cosecha, y el dueño de la cosecha está esperando que le pidas trabajadores, porque la cosecha es abundante, siempre fue abundante. Lo que faltaba eran los que pedían. La frase que te llevas hoy es esta: no siembro desde mis fuerzas agotadas, siembro desde la certeza de que el dueño de la cosecha manda lo que se necesita cuando se lo pido. La cosecha es abundante y la siembra correcta produce fruto que permanece. Una vez más despacio. No siembro desde mis fuerzas agotadas, siembro desde la certeza de que el dueño de la cosecha manda lo que se necesita cuando se lo pido. La cosecha es abundante y la siembra correcta produce el fruto que permanece. Mañana seguimos. Vamos al miércoles 8 de julio y vamos a ver algo en Oseas que es extraordinario. El momento donde Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de rituales, por falta de conocimiento. Y lo que significa ese conocimiento desde la raíz judía. Que tengas un martes lleno de luz, sed de luz.